Oremos antes de comenzar. Padre Dios, gracias por este hermoso día de otoño. Gracias por el día de hoy, tu día, Señor. Nosotros solo podemos poner todo lo demás a un lado, Señor, y sentarnos en tu presencia y adorarte. Tú estás aquí, Señor. Lo otro que queremos es escucharte ahora, Señor. Así que oro para que quites toda distracción. Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y Señor, quítame del camino. Señor, escóndeme detrás de la cruz y que sea solo tú esta mañana. Señor, también queremos orar por el ministerio infantil, que los maestros de esos niños, Señor, todo lo que suceda ahí durante esta mañana y durante el tercer servicio, Señor, que guíen esos niños hacia ti. Y Padre, un recordatorio entre ambos servicios es que tenemos niños que atienden el cuarto servicio en el que no hay ministerio infantil. Aún así hay un ministerio allí también. Sé un ministro para tu gente aquí, Señor. Así que oramos por cada niño que atraviesa las puertas de ese edificio, que ellos vengan a conocerte más, a amarte más y finalmente que les proveas de una fe eterna y confianza en ti. Señor, y también aprovechando el momento de orar, Señor, tenemos unas elecciones próximamente. Señor, solo quiero orar por nuestro país, independientemente de lo que suceda, independientemente de los resultados de las elecciones, Señor. Tú estás en control, tú estás en control. Y Señor, nosotros ponemos nuestra fe y confianza en ti. Señor, no nos fijamos en ningún hombre, porque solo tú eres tú, Señor. Y nuestra oración como el cuerpo de Cristo es que nuestra nación, independientemente de los resultados de cualquier elección, que nuestra nación vuelva a ti, Señor, porque esa es la respuesta. Y Señor, solo te pido por la continuidad de la unidad en el cuerpo, que recordemos lo que nos mantiene unidos. Y Señor, ayúdanos a ser un ejemplo en eso. Señor, ahora te pedimos que aquietes nuestros corazones, que nos hables en esta mañana, Señor. Estamos listos para recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús, oramos y todo el pueblo de Dios decimos amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 15 en esta mañana, 1 Corintios 15, 1 al 28 es donde vamos a estar. 1 Corintios 15, 1 al 28, vamos a estar cerca del final de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. En este libro, Pablo ha tocado asuntos que estaban separando la iglesia, las que estaban haciendo que la gente se alejara del Señor, tales como inmoralidad sexual, comida sacrificada a los ídolos. Tocó temas sobre cómo los creyentes tenían que dirigirse los unos a los otros, con un enfoque fuerte hacia cómo es que debe ser el amor. Él reprendió a la iglesia en cuanto al desprecio al valor en la observación de la comunión, escribió acerca del matrimonio, la soltería, sobre el rol de ambos en la vida del creyente, les instruyó a los creyentes corintios en cuanto a los dones espirituales y el uso de esos dones para mantener una adoración en orden y un enfoque especial en el don de lenguas y en el don de interpretación de lenguas y en el don de profecía. Y ahora Pablo va a comenzar a redondear su carta para llevar a los creyentes corintios de regreso hacia los principales fundamentos del cristianismo en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y Pablo sintió que era necesario llevarlos de nuevo a las bases porque algunos en Corinto sostenían que no hubo ninguna resurrección de los muertos. Así que con todo eso en mente, prosigamos en el capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Crecí jugando deportes, principalmente basquetbol, y empleé horas y horas y horas practicando. Yendo al gym después de clases, tenía algunas horas libres porque era lo único que hacía. De hecho, mi papá colgó un aro de tamaño regular en la terraza de la casa y todavía está ahí. Y como hay cosas a su alrededor, no puedo ya encestar ahí más.
Pero yo practicaba cuando llovía, practicaba cuando nevaba, practicaba cuando afuera había una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Así que pude decirles que algunas veces deseo poder regresar al tiempo y emplear mi tiempo en esa habitación jugando básquetbol. Entonces empecé a aprender y a estudiar los conceptos y estrategias del juego y también me di cuenta de una cosa, y fue que si no dominas los fundamentos de cualquier juego, no puedes dominar el juego. Tienes que aprender lo básico para driblar y encestar y hacer buenas y precisos pases. Y no todo es tener el balón de una manera fantástica y alley hoops dunks. No importa cuán bueno has llegado a ser en deporte, en cualquier deporte, nunca vas a dejar de regresar a lo básico. Los jugadores profesionales de básquetbol emplean horas y horas y horas trabajando en un simple tiro, en suspensión. Y si tú sinceramente quieres ser excelente en un deporte o realmente en cualquier área de la vida, tienes que dominar lo básico. Y Pablo está llevando a los creyentes de Corinto de regreso hacia lo más básico de la cristiandad, hacia la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pablo les recuerda que este mensaje de buenas noticias del Evangelio, que significa buenas noticias, Pablo reconoce que la iglesia de Corinto que ha escuchado esta prédica de él antes, él también señala que cuando ellos lo escucharon, lo recibieron y lo creyeron y ellos aún lo hacen, aún ellos están firmes en su creencia. Ese es un punto muy importante que Pablo haya dicho eso de los creyentes de Corinto, más aún cuando el resto de esta carta está llena de correcciones y clarificaciones e incluso un buen regaño a la antigua usanza. Pablo reconoce que los creyentes de Corinto aún creen y se mantienen firmes en lo que ve con buenos ojos después de algunas otras cosas que Pablo tuvo que escribir en esta carta. Pablo repite el propósito del Evangelio para nosotros como creyentes. Pablo dice en el versículo 2, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Las buenas noticias de la muerte, sepultura y fundamentalmente la resurrección de Jesucristo que nos salva. Es lo único que nos salva. La resurrección de Cristo Jesús saliendo de la tumba ese tercer día es el fundamento de nuestra salvación. Y si no creemos eso, entonces, ¿en qué es lo que realmente creemos? Es en todo lo que creemos. En la resurrección de Cristo. Veamos lo que Pablo dice en la segunda mitad del versículo 2. Dice, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Si la resurrección de Cristo de la tumba como el Salvador resucitado es falsa, entonces el cristianismo en sí mismo se desploma. Si Jesús no salió de la sepultura, entonces para empezar, no hay nada en lo que podamos creer. Y cualquier creencia de la iglesia a la larga sería en vano, incluyendo tu creencia y la mía. La resurrección es la base sobre la que todo lo demás se apoya. La Biblia llama a Cristo la piedra angular y seguro que sí lo es. Él es la piedra angular de nuestra fe. Y la resurrección y la muerte desafían el poder de Dios y la obra de Cristo en ese tercer día es una parte inmensa de eso. Pablo insiste en ese tema de nuevo en los versículos 3 y 4 y dice lo siguiente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Pablo dice que está transmitiendo lo que es más importante. ¿Y qué es lo más importante? El mensaje del Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es la parte más principal, es lo más importante. ¿En qué creemos si no es en la resurrección y restauración de Cristo al cielo después de la crucifixión? ¿Cómo esperamos llegar allá si Cristo no lo hizo? Es fundamental y es imprescindible. ¿Y de dónde saca Pablo esta información que transmite? Él escribe que está transmitiendo esta información porque le fue dada. Él recibe este mensaje del Evangelio. La NBI dice, lo que he recibido se lo transmito a ustedes como de primera importancia. Pablo recibió este conocimiento y sabía la absoluta importancia que tenía
Babilonia, por lo cual se le dijo a todo el mundo. ¿Y de dónde recibió él esta información? Eso está en Gálatas 1, 11 al 12. Leamos esto. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pablo lleva a los creyentes de Corinto de regreso a la base de su fe porque Dios le ha dado convicción. Cuando Jesús se aparece frente a ti y te revela la verdad y la recibes de verdad, entonces eres transformado para siempre. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo en lo que te has convertido está basado en la fe y en la gracia salvadora de Dios a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para el perdón de los pecados. Pablo creyó esto de todo corazón, él sabía que era verdad y finalmente murió por ello. Charles Spurgeon dice lo siguiente: nuestra religión no está basada en opiniones, sino en hechos. Oímos a veces que algunas personas dicen, esos son tus puntos de vista y estos son los nuestros. Prescindiendo de cuáles sean sus puntos de vista, eso es un asunto menor. ¿Cuáles son los hechos del caso? La Biblia no está hecha de historias de ficción ni de cuentos de fantasía. Es un libro de historias reales. La Biblia en su totalidad ha demostrado ser un libro históricamente preciso. En muchos casos, los científicos han confirmado lo que está escrito en la Biblia. Y la parte central de esta verdad es la resurrección de Jesús de la tumba. En los próximos versículos, Pablo nos recuerda, hermanos y hermanas, toda la prueba existente de la resurrección de Jesús. Él dice, no solo tomen mis palabras y las transmitan. Por ejemplo, no solo les diga a la gente, vayan y pregúntenle a estas personas. Primera de Corintios 15, 5 al 9, refiriéndose a Jesús, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Pablo da varios ejemplos sobre grupos de personas que vieron a Jesucristo después de la resurrección con sus propios ojos. Jesús le apareció a Pedro y al resto de los discípulos encerrados en el aposento, justo después de la resurrección. Y está registrado en Juan capítulo 20. Leamos Juan 20, 19 al 20. Dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo a los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una semana después, Jesús se le aparece a sus discípulos de nuevo. Esta vez Tomás estaba ahí y usa esta oportunidad para restaurar la fe de Tomás. Juan 20, 26 al 27 dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez estaba Tomás entre ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Pablo indica que Jesús le apareció a más de 500 personas a la vez después de su resurrección. También dice que la mayoría de esas personas vivían como diciendo, hay una gran cantidad de personas, pueden ir y hablar con ellos. Le dirán lo mismo que les estoy diciendo en este momento. Ellos vieron a Jesús con sus propios ojos. Santiago, el medio hermano de Jesús, fue visitado por Cristo después de la resurrección. Jesús también le apareció a Juan y a Pedro y al resto de los discípulos en la playa, en el mar de Galilea, donde habían regresado a pescar. Y luego Lucas también confirma la aparición de Cristo después de resucitado en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice esto. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Hubo muchas pruebas de que Cristo resucitó de entre los
muertos, una cantidad más que suficiente de testigos oculares que podían definitivamente comprobar la verdad. Y cuando tomas en cuenta el hecho de que muchos de estos hombres enfrentaron la muerte de una manera tan horrible por la convicción de sus creencias, simplemente le agrega más a su testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y como si no fuera suficiente, Pablo termina sus ejemplos admitiendo de manera difícil y personal. Cristo también se le apareció a un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de creyentes, que camino a Damasco, la dirección de la vida de Saulo fue cambiada para siempre. Hechos 9, 3 al 6. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una misión para matar cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No hay mejor testigo para Cristo que decirle a la gente que tú mismo lo has visto. Pablo fue interrumpido de su persecución por la presencia del recién resucitado Cristo. Ahora sabía que Jesús estaba vivo y lo cambió para siempre. Él continuaría compartiendo todo lo que Dios le había revelado hasta el día en que la resurrección se llevó a cabo. En el versículo 9, Pablo también reconoce que él es el menor de los apóstoles. Después de toda la persecución y de toda la angustia que perpetró en los creyentes, Pablo no se considera merecedor de ser llamado un apóstol de Cristo. Y aún así, Jesús lo usó para construir su iglesia, para que predicara y cambiara el mundo a través de su testimonio. Qué hermoso que Dios use a un hombre como Pablo de manera tan poderosa. Es absolutamente increíble cuando Dios toma algo que está roto y lo repara y luego lo usa para traer una increíble gloria a sí mismo. Sé que hay muchos en este lugar ahora mismo que tienen testimonios de roturas y de restauración. Hay muchos testimonios de hijos pródigos en este mismo sitio, incluyéndome a mí mismo. Dios se está ocupando en el asunto de tomar las vidas que están similarmente perdidas y las usa para construir el reino aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Ahora bien, dije eso porque también quiero decir esto. Quiero tomar un segundo rápidamente para reconocer que también hay muchos en este lugar hoy que tienen un testimonio muy diferente. Muchos aquí crecieron en la iglesia. Nunca se alejaron del Señor y no tuvieron ese testimonio dramático de 180 grados. Ustedes solo siempre creyeron, caminaron en la fe y respondieron cuando el Señor los llamó. Y estoy aquí para decirles que es impresionante. Con frecuencia, testimonios de estilo dramático como del hijo pródigo llaman más la atención que de las personas que solo conocieron al Señor a una edad temprana y se mantuvieron en el camino con Él. Y si ese eres tú, si has caminado con el Señor toda tu vida y no has tenido este torbellino de testimonios de subidas y bajadas y de final del camino de muerte y de sufrimiento y redención, y piensas que no cuadra con el testimonio de alguien que ha pasado por sufrimiento y angustia, quiero darte las gracias. Quiero que mis hijos sepan que tú puedes hacer cosas grandiosas para el Señor sin tener que pasar primero por toda esa basura. Quiero que mis hijos sepan que el Señor no quiere que pasemos por esa basura. Él nos encontrará allí, pero no quiere que vayamos hacia esa basura. Y Él puede usar a alguien que haya caminado con Él toda su vida, tanto como puede usar a alguien que haya sido herido y haya necesitado ser rescatado. Así que si eres tú, quiero agradecerte porque tu testimonio es increíblemente valioso. Compártelo. Compártelo. Sin importar cuál es nuestro testimonio, hay una cosa que es cierta. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador y si hay algo bueno en nosotros es gracias al Señor, es solo gracias al Señor.
Escuchen las palabras de Pablo que continúan en los versículos 9 y 10. Pablo dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pablo sabe que él es lo que es gracias a la intervención transformadora de Dios en su corazón. Y si no hubiese sido por la intervención del Señor, Pablo aún podría haber estado cazando a los cristianos. ¿Y qué acerca de nosotros? Si no fuera por la intervención del Señor, algunos de nosotros estaríamos muertos ahora. Algunos de nosotros estaríamos atravesando por caminos muy diferentes en pasos que son muy difíciles de que regresemos. Pero Spurgeon siempre dice las cosas de la manera en que quisiera decirlas. Él dice, por la gracia de Dios no solo somos lo que somos, sino que también permanecemos en lo que somos. Hace mucho que deberíamos habernos arruinado y dañado nosotros mismos si Cristo no nos hubiese sostenido por su todopoderosa gracia. Es por la gracia de Dios por la que somos lo que somos. Cada uno de nosotros es inmerecedor de ser usado por el Señor, tal como lo sintió Pablo. Pero así como Pablo, si permitimos que Dios nos use, Él hará cosas asombrosas a través de nosotros. Y cuando Dios hace cosas asombrosas para el reino a través de sirvientes humildes, especialmente de siervos que no se lo esperan, Él recibe mucha gloria, mucha gloria. Pablo indica que de hecho él ha alcanzado algunas cosas buenas desde su conversión, pero reconoce que todo el crédito es para Dios. Y recibir la gracia de Dios no significa que nos recostamos y observamos y nos volvemos pasivos. Pablo sabía que la gracia de Dios nos da la habilidad y nos capacita y nos inspira a ponernos a trabajar para el reino. David Guzik escribió lo siguiente en su comentario. Él dijo que Pablo sabía que Dios nos da su gracia porque si trabajamos duro, la obra de Dios se completa. Trabajamos en colaboración con Dios, no porque Él nos necesite, sino porque Él quiere compartir con nosotros su obra. Pablo trabaja duro. Él no es tímido al manifestar el hecho de que él trabajó más duro que los otros apóstoles. Y él no dice eso para acusar a los apóstoles de que son perezosos, sino que él era un extremadamente diligente y quizás sentía que al haber recibido más gracia que algún otro, él debería honrar a Dios por recibir esa gracia y trabajar tan fuerte como le fuera posible. De todas formas, cuando Dios derrama su gracia en nosotros, nuestra respuesta debería ser usarla para señalarlo a Él. Pregúntate esta mañana, ¿estoy usando la gracia que Dios me ha dado para ser habilitado e inspirado para trabajar duro para el reino de la manera que sea que Dios me dirija? ¿Estás trabajando para el reino hoy? Anteriormente, en esta carta a los Corintios, Pablo había escrito acerca de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Expresa esta declaración de unidad en el versículo 11. Dice, así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pablo dijo que no importaba si era él o los otros apóstoles quienes predicaban el mensaje del evangelio, ellos o cualquier otro, el mensaje es el mismo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó el tercer día. El mensaje era el mismo sin importar quién era el mensajero y la iglesia de Corinto lo creyó. Y creerlo es la cosa más importante. Pablo señala la correlación de la resurrección de Cristo con la resurrección de los muertos, la resurrección tuya y mía, y de todos los santos que se han ido antes de nosotros. Leamos los versículos 12 al 19. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos.
Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pablo ya había dicho en el versículo 11 que la iglesia de Corinto había escuchado la buena noticia y que la habían creído. Ellos creyeron en la resurrección de Cristo, pero extrañamente habían algunos que no se suscribían a la idea de la resurrección de los muertos. Los eruditos decían que algunos creían que la vida continuaba después de la muerte, pero no en cuerpos resucitados. Y Pablo toma estos versículos para referirse a ese modo engañoso de pensamiento. Pablo dice que si no crees en la resurrección de los muertos, entonces ¿cómo puedes creer en el Evangelio de alguna manera o forma? Él dice que no puedes de ninguna manera y que la resurrección de Cristo prueba el principio de la resurrección. Y el principio de la resurrección es falsa. Entonces Jesús no se levantó de la tumba. Si Jesús no se levantó de la tumba, entonces aún está muerto. Y si Jesús aún está muerto, entonces toda la prédica de Pablo y de los otros apóstoles ha sido para nada porque no son verdad. Y si Jesús no se levantó de la tumba, entonces los apóstoles y todos los que hablaron de haber visto a Jesús, todos los encuentros de testigos oculares, toda esa gente son mentirosos. Y si Jesús no se levantó de la tumba y no hubo pagado por tus pecados y los míos, entonces aún somos esclavos del pecado, aún estamos en cadenas. Y si Jesús no se levantó de la tumba, entonces la fe que tenemos es en vano, es una fe inútil, es una pérdida de tiempo. Pablo también dice que si la resurrección de Cristo es falsa, entonces todos los que han muerto están perdidos para siempre. Su fe tampoco hizo nada para salvarlos. Y por último, si Jesús no se levantó de la tumba y si es en Él en quien hemos depositado nuestra esperanza, entonces hemos puesto nuestra esperanza en un cruel engaño. Martín Lutero dijo lo siguiente: todo depende de que mantengamos firme esta doctrina en particular, porque si ésta se tambalea y ya no cuenta, todas las demás perderán su valor y validez. Depende de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Imaginen el dolor y el sufrimiento de los apóstoles en la iglesia primitiva si la resurrección de Cristo hubiese sido una mentira. Entonces todo el que sufrió adversidad por su fe, todos los mártires que creyeron en Jesús, pudieron haber muerto en vano. Pablo les recuerda a los hermanos y hermanas de Corinto que todo está construido en la resurrección. Si comenzamos a cuestionar eso, comenzamos a cuestionar todo el sistema de creencias. Si la resurrección de Cristo es falsa, entonces todo en lo que han puesto la fe no pueden y no podrán salvarlos. Y Pablo reconoce que después de todo, lo que los primeros creyentes y los apóstoles y todo lo que Pablo mismo ha superado y continuaría superando en el nombre de Jesús, si todo fue para nada, los haría las personas más míseras de todo el mundo. Gracias a Dios que sabemos que todo no fue para nada y que Jesús aún está en el asunto de salvar y restaurar vidas hoy en día. Pablo confirma esto en nuestros próximos versículos 20 al 21. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Pablo comienza diciendo esto es un hecho. Es un hecho. Y de nuevo pronuncia esas palabras con una convicción dada por Dios, porque Él estuvo frente al Cristo resucitado. Pablo presenció de primera mano que Jesús había resucitado de los muertos. Él recibió la revelación acerca de las Escrituras y supo que su fe no fue en vano. Pablo dice que Jesús es la primicia de la cosecha. Otras traducciones dicen que Jesús es de los primeros frutos de la cosecha. Jesús pavimenta el camino para que todo creyente sea resucitado y experimente la eternidad en el cielo. Desde el principio, la muerte y el sufrimiento entraron al cuadro, el cuadro perfecto que Dios creó. Nunca fue el plan de Dios que sufriéramos, pero el pecado original en el jardín a través de Adán y Eva nos condenó a una vida con dificultades.
Pablo continúa su explicación en los versículos 22 y 23. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Adán representa nuestra carne y nuestra carne es y siempre fallará. Nuestra carne tropezará por siempre y por eso la muerte es nuestro destino. No podemos cambiar eso. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pero los que pertenecen a Cristo tendrán vida nueva. Ahora morimos, pero viviremos. Jesús algunas veces es referido como el segundo Adán, mientras que el primer Adán nos trajo muerte a través del pecado, el segundo Adán nos trajo vida a través de su sacrificio perfecto por nosotros. Romanos 5, 18 y 19. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, debido a la muerte, entierro y resurrección de Cristo, nosotros también heredaremos el reino de Dios. Si confesamos nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros, Cristo pagó nuestro camino al cielo con su resurrección de entre los muertos, abriendo esa puerta para todo el que cree y confiesa sus pecados y lo acepte como su Salvador. Ahora bien, tú podrías decir, pero Jesús no fue la primera persona de la Biblia que resucitó. ¿Qué dice acerca del hijo de la viuda por el que Elías oró y su vida fue restaurada? ¿Qué dice de Lázaro en el libro de Juan? Y de nuevo, David Gusick explica bien esto en su comentario y dice lo siguiente. Cada uno de ellos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos resucitado. Cada uno de ellos fueron levantados en el mismo cuerpo en el que murieron y resucitados de entre los muertos para morir de nuevo. La resurrección no es solamente el vivir de nuevo, es el vivir de nuevo en un cuerpo nuevo, basado en nuestro antiguo cuerpo perfectamente apto para la vida en la eternidad. Me encanta la manera en que lo dice. Jesús no fue el primero en volver de entre los muertos, pero fue el primero en resucitar. Pablo señala que hay un orden en las cosas. Siempre hay un orden en las cosas cuando Dios está involucrado. Nada es por casualidad, nada es coincidencia con el Señor. Pablo repite que Jesús fue el primer fruto de su resurrección de la cosecha y después de Cristo. Y todos los que ponen su confianza en Él también serán levantados. Y esta es nuestra gran promesa. Es en lo que ponemos nuestra fe y nuestra fe no es en vano. Tenemos 4 versículos para finalizar por hoy, los versículos 24 al 28. Pablo espera el tiempo en que Jesús restaure toda la creación al orden y le entregue las cosas a su Padre en el cielo. Leamos los versículos 24 al 28. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Pablo expone el plan de Dios de restaurar todo como tuvo la intención que fuese. El Padre Celestial en total autoridad sobre toda la creación y repito, hay un orden para cómo sucederán las cosas.
Jack Smith interpretó la forma de restaurar la creación. Voy a leer lo que escribió. Él dijo lo siguiente. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, había un solo reino en el universo, el reino de Dios, el reino de la vida y de la luz. Y todos los seres creados del universo fueron sujetos a ese gobierno. Pero un día, una criatura hermosa y brillante de Dios, con el nombre Hijo de la Mañana, Lucifer, quien era perfecto en hermosura, perfecto en sabiduría y perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en la iniquidad, dijo en su corazón: voy a exaltar mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a subir al monte, a la congregación, a los lados del norte, voy a ser como el Altísimo. Y Satanás, Lucifer, se rebeló contra la autoridad de Dios y formó en el universo un segundo reino, un reino que estaba opuesto al primer reino, en rebelión contra el primer reino, un reino de muerte y tinieblas. Un día, Jesucristo pondrá fin por completo a la rebelión de Satanás. Y cuando todo enemigo anti Dios sea juzgado y eliminado, entonces Jesús presentará este reino perfecto al Padre. Entonces vendrá el fin cuando Él entregará el reino a Dios, aún al Padre, cuando haya suprimido todo principado y todas las potestades que rebelaron contra la autoridad de Dios. Al final, Jesús devolverá toda autoridad dada a Él por su Padre al Padre. Hay un orden para las cosas. Primero, Jesús desafiará al enemigo. En el versículo 25 dice: pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. La frase "bajo sus pies" era familiar en esa época. Significaba una conquista total. En otras palabras, Jesús mantendrá todo el poder y autoridad dados por Dios hasta que desarme y quite del mundo todas las cosas malas que se oponen al plan perfecto de Dios. El enemigo final, al ser derrotado, será la muerte. Entonces, y solo entonces, Jesús cederá la autoridad que le fue dada y que Dios le permitió, que Él le permitió para el establecimiento del gobierno, reinos y gobernantes. Para el final, el gobierno de la creación le pertenecerá de nuevo solamente al Padre Celestial. El versículo 28 dice: Dios será completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Es importante hacer notar aquí que esto no significa que Dios el Padre y Dios el Hijo no sean iguales en deidad. Las tres partes de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son todos iguales. Esto significa que el Hijo voluntariamente se coloca a sí mismo bajo la autoridad del Padre. El comentarista Hugg dijo lo siguiente: el hijo de un rey puede ser igual a su padre en cada atributo de su naturaleza, aunque oficialmente inferior. Así que el eterno Hijo de Dios puede ser coigual con el Padre, aunque oficialmente subordinado. Más temprano cantamos la canción "Eres mi todo en todo" durante la adoración. Es una canción que se ajusta para hoy, cuando cada enemigo sea destruido, incluida la muerte. Entonces y solo entonces Jesucristo entregará el reino restaurado a su Padre Celestial, y todo el proceso empezó con la resurrección de Cristo de entre los muertos. El comentarista Fee escribió lo siguiente: al levantar a Cristo de los muertos, Dios ha puesto en movimiento una serie de eventos que debe culminar en la destrucción final de la muerte y por lo tanto una vez más en ser Dios como en la eternidad, en el pasado, todo en todos. Jesús entregará todo gobierno y reino a Dios en el cielo, y el Padre Celestial una vez más gobernará todo en todo. Y yo no sé tú, pero yo oro más y más para que ese tiempo de restauración esté más cerca. Entonces, ¿cómo se aplica la enseña de hoy a nuestras vidas? Hay dos cosas para hoy. Primero, la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo es lo más importante cuando se trata de nuestra fe. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que causaron divisiones. Pablo nos enseñó algunas de ellas en este libro. Sin embargo, son secundarias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es que Cristo voluntariamente fue a la cruz, sufrió una muerte horrible, murió una muerte verdadera
y al tercer día se levantó de entre los muertos y salió de la tumba. Y pienso que es tan importante para nosotros recordarlo como base regular. Celebramos la comunión del cuerpo quebrantado de Cristo, recordamos su sangre vertida por nosotros, y entonces nuestra mente debe rápidamente retornar al hecho de que no terminó allí, que Él salió de la tumba al tercer día. Sin la resurrección no tenemos mucho que celebrar. Si no fuera por la resurrección, Jesús caería en la categoría de mártir. Es vital que retornemos a lo básico, a lo fundamental de las creencias. Todo lo demás en lo que creemos depende de esto. Sin la resurrección, los fundamentos del cristianismo se derrumban. Así que manténlo en mente, recuérdalo. Recuerda con frecuencia lo más importante que Cristo conquistó, que fue la tumba. Venció la muerte en este proceso. Es un don gratuito y está disponible para cualquiera mientras escucha la palabra, mientras crea la palabra. Confiese sus pecados y reciba el regalo de la salvación. La segunda cosa que tomar en cuenta esta mañana es que nada y todo lo que somos es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Es 100% por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo lo dijo en el versículo 10. La NBI él lo dijo así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quizás hayas escuchado el dicho que reza por la gracia de Dios me salvé yo. Es exactamente lo que Pablo dice. Probablemente sea ahí de donde lo tomaron. Es solo la gracia de Dios que nos permite estar donde estamos en la vida. Y sin la gracia de Dios, la mayoría de nosotros viviríamos una vida muy diferente ahora mismo. Algunos de nosotros ni estaríamos aquí esta mañana, solo por la gracia de Dios. Recibí mi segundo DUI en el 2006. Estaba conduciendo por la I-95 a las 3:30 de la mañana y me quedé dormido. Crucé la mediana de los I-95 y volqué mi SUV hacia el tráfico que venía en sentido contrario y desperté colgado del cinturón de seguridad de mi vehículo. Y puedo decirle que solo fue por la gracia de Dios que estoy de pie aquí. No quedó nada de ese vehículo. Tuve que gatear y salí sin ningún rasguño. Y fue solo por la gracia de Dios que no maté a nadie esa mañana. Y fue solo por la gracia de Dios, su sola gracia, fue la que me trajo a este lugar a donde estoy ahora. No soy perfecto. Necesito más gracia que muchos. Dios la ha derramado apilando mucha gracia en mí y me ha dado múltiples segundas oportunidades. Dios hace eso en tu vida también. Aprovéchala. El Señor tiene asuntos para cada uno de nosotros que cumplir si permitimos que su gracia cambie nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro foco. ¿Cómo te está mostrando Dios su gracia a través de tu vida? Piensa en eso durante esta semana. ¿Cómo te está mostrando Dios su gracia a través de tu vida? Y luego pregúntate cómo he tomado esa gracia y le he permitido que me capacite e inspire a vivir para Él, a traerle gloria a través del trabajo que me ha encomendado hacer. ¿Cómo puedo trabajar para el Señor? Termino repitiendo lo siguiente. El fundamento de nuestra fe es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo de entre los muertos. Esta es la esencia misma de lo que creemos, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que viviera una vida perfecta, para que fuera sacrificado por los pecados del mundo, tus pecados y mis pecados. Debido al sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo único a la cruz, se nos da una segunda oportunidad. Y el día que aceptamos este pago por nuestros pecados, caminamos hacia una novedad de vida que Dios ha provisto a través de su Hijo. Avanzamos en la gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que lleguemos a hacer desde ese día en adelante, se lo debemos a nuestro Padre Celestial. Y debemos esforzarnos por ser buenos y fieles servidores y trabajadores para el reino, no porque estemos trabajando para pagar una deuda, sino porque entendemos que nuestro Dios, que nos ama lo suficiente como para sacrificar a su Hijo para salvarnos, estará sonriendo mientras le damos honor y gloria a su nombre a través de nuestros testimonios, a través de nuestras obras. Oremos. Padre Dios, gracias por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, que es el principio fundamental de nuestra fe, y todo lo demás depende de esa creencia, y lo creemos, Señor.
Lo Lord, this morning, creemos I just con want to todo lo pray. que If there is tenemos. someone Gracias sitting here this por morning or watching online or proveernos de listening on the esa radio that segunda doesn't know you oportunidad. as their personal Lord and Y Savior, Señor, esta mañana solo quiero they pedir felt you que si hay tugging this alguien morning at their heart, sentado aquí if esta that's you this mañana o morning viendo and por you want to make internet o escuchando en the la greatest radio decision you'll ever y make que in no your te life conoce for como su eternity Señor this y morning, then Salvador I want you to just personal pray this prayer y with me. sintieron que le Silently hablaste in your esta heart, mañana God, en sus here's your heart. corazones, si eres tú en esta mañana y quieres tomar la mejor Lord, I'm a decisión que sinner, I'm jamás hayas broken, tomado en tu vida I'm para la lost, eternidad en esta and I mañana, don't know how to fix it. entonces quiero que hagas esta oración conmigo en But I know silencio en that tu corazón. you have provided Dios, that way. escucha tu corazón. Dile, Señor, And soy this un morning, pecador, estoy roto, estoy I perdido y want to no make sé it cómo reality. arreglarlo, pero sé This que lo morning, has dispuesto de esa manera. Y esta I mañana confess quiero my sins. hacerlo realidad. And I lay them at the foot of the cross. Esta And I accept mañana the payment paid on that cross, the body and blood, the body broken, confieso the mis blood poured out pecados. for my sin. Los pongo And I frente a la acknowledge that cruz y Christ died acepto el for me and pago was raised on the realizado en third esa day. cruz por el cuerpo y la sangre, el cuerpo quebrantado y la And I sangre pray moving derramada por forward mi that pecado, everything y in my life reconozco would que bring Cristo honor and murió glory por to mí y you, Lord, resucitó you el and you tercer alone. día. Y Have oro your para way. seguir adelante y que todo en mi vida In traiga Jesus' honor name, y and all God's gloria a people ti, said, Señor, a ti, solo a ti, amen. a Thank you tu so much for being here. manera. Will you please En el stand nombre de for the Jesús y closing todo el pueblo song? de Dios Have a dice, wonderful week. amén.